Sí. Aprovechemos que no estamos con COVID o cosas así. O al menos no tanto. Bien, vamos a ir a la palabra del día de hoy. Estamos hablando y estamos en tiempos de que el Señor está trayendo a la iglesia, pero no a Nueva Vida, sino a toda la iglesia, un despertar, una voz nueva. Él está hablando, y como muchas veces lo he dicho, Dios nunca ha parado de hablar. El tema es que hay pocos que tienen oídos para oír. Y entonces hay muchos cristianos que no entienden o no oyen lo que Dios está hablando, iglesias que no entienden y no oyen lo que Dios está hablando. Y Dios está hablando a su iglesia en el mundo. Por eso, como lo he dicho tantas veces, en este último tiempo Dios nos ha hablado de diseños del cielo, cultura del reino. Nos viene hablando de la manifestación de sus dones espirituales. Nos viene hablando de la identidad que tenemos como hijos. Porque si somos hijos, yo quiero que usted rompa con esa idea de ser un evangélico. No somos, somos evangélicos por denominación, pero su primer título es hijo de Dios. Y como hijos portamos, como decíamos las semanas anteriores, un ADN distinto. Nosotros no decidimos cambiarnos a una religión. No decidimos empezar a participar de una iglesia por religión. Yo estoy seguro que en la mayoría de todos los que estamos acá, algo pasó en algún momento. Algo que tiene que ver con un cambio rotundo desde adentro hacia afuera y que no me permite seguir siendo igual. Y eso que nos pasó es que la naturaleza de Dios vino a nosotros. Y entonces, como dice el apóstol Juan, el Hijo de Dios dice, no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, si tuviste ese encuentro con Dios y la naturaleza de Dios comenzó a habitar tu vida, no te va a dar lo mismo pecar que no pecar. No te va a dar lo mismo hacer o que no hacer. Antes te daba lo mismo. Antes de conocer al Señor te daba lo mismo, pecar que no pecar. Te daba lo mismo ir a una iglesia que no ir. Pero cuando la naturaleza de Dios se establece en tu vida, la simiente de Dios se establece en tu vida, todo cambia. Y ya no podés con eso. Ya no perteneces a ese mundo. Ya no perteneces a lo que el mundo dicta. Ahora hay algo que no te permite eso. No puedes pecar. ¿Caemos pecados? Sí. Seguimos siendo humanos, pero no pecamos ahora por querer hacerlo. Ahora pecamos si nos sentimos mal, nos sentimos con el corazón dolido porque le hemos fallado a aquel que nos amó. Nos arrepentimos, pasa algo, no somos indiferentes. Dios está hablando, Dios está levantando a su iglesia, porque vienen tiempos en que su iglesia tiene que manifestar el ADN del cielo, el ADN del Padre. Y el ADN del Padre es lo único que puede impactar este mundo y que las personas crean en Él. Una iglesia manifestando lo que son, no religiosos, no evangélicos. Una iglesia que no manifiesta cultura evangélica, una iglesia que manifiesta cultura del reino, y que es distinto eso. Así que por eso quiero hablar en esta noche, y eso no tenía nada que ver con el mensaje.
Pero sí tiene que ver con el mensaje, porque como pusimos los flyers, vamos a hablar hoy de ser pobres en espíritu. Pobre en espíritu. La primera bienaventuranza del Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino? De los pobres en espíritu. No es de los pobres, porque muchas veces se ha confundido que es de los pobres. No es de los pobres materiales, sino de los pobres en espíritu. Esta primera bienaventuranza nos habla que serán gozosos, felices. Los pobres en espíritu tienen que ser gozosos y felices, porque de ellos la gran declaración y promesa es que de ellos es el reino de los cielos. Pero en primer lugar tenemos que entender esto. 2 Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Fue gracias a Él. Fue gracias a que Él se despojó de su grandeza. Allí Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de todo. ¿Para qué? Para que vos y yo seamos enriquecidos. Con su pobreza, Él nos enriquece a nosotros. Por lo que Él hizo en la cruz, despojándose de todo lo que tenía, es que vos y yo hoy podemos acceder a ser ricos, pero no ricos materiales, ricos espirituales. Pero ¿qué pasa? Hay una dicotomía con esto. ¿Se están oponiendo lo que dice la bienaventuranza con lo que estoy diciendo ahora? No, mi hermano. Porque no se trata de vivir pobre en el espíritu para siempre. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa que yo debo reconocer mi pobreza espiritual, y cuando yo reconozco mi pobreza espiritual, entonces estoy en condiciones de empezar a recibir. Cuando yo estoy en condiciones, reconociendo mi pobreza espiritual, es cuando puedo empezar a recibir una riqueza espiritual que es la que Dios me quiere dar. Esto es como que yo fuera pobre de agua, carenciado, no tengo agua. ¿A quién voy a ir? Al que tiene agua. Soy pobre en recursos. ¿A quién voy a ir? Y a quien tenga recursos. Soy pobre en conocimiento. ¿A quién voy a ir? A quien tenga el conocimiento. Y si soy pobre en espíritu, ¿a quién voy a ir? Aquel que es, sobre todo, que con su espíritu enriquece el mío en plenitud. Pero para eso, mis hermanos, debo reconocer que soy pobre. Debo reconocer que soy pobre en espíritu. Y pasa que muchas veces nos encontramos en la iglesia con gente que no admite su pobreza espiritual, que no admite que es pobre. Todo el mundo ve que es pobre, pero ellos no admiten que son pobres. Y hasta que no pueda admitir esa pobreza espiritual, Dios no le puede dar riqueza. Hasta que no diga, no tengo nada, no puedo, hasta ese momento esa persona
no va a poder recibir de Dios. Porque Dios le da al que admite que tiene pobreza espiritual. El que no lo admite es porque es una persona orgullosamente humana, orgulloso, autosuficiente, como muchos que dicen: yo no necesito de Dios. Si Dios me quiere ayudar, que me ayude, pero yo no necesito de Dios. Esa persona nunca va a recibir de Dios. Jamás. Porque para poder recibir de Dios, porque todo lo que Dios tiene es una riqueza para nosotros, para poder recibirlo necesitamos admitir pobreza. Necesitamos poder ir a la presencia de Dios y decir: Señor, no tengo nada. Ayúdame, Señor. No tengo. Señor, me pidieron orar por alguien, no supe ni qué hacer. Perdón, no tengo nada ni para orar. Me pidieron hacer algo por una persona, no sé qué hacer, Señor. La persona que está en esa posición de decir: estoy vacío, no tengo nada, soy pobre, es la persona que Dios dice: estás en la condición que yo necesito que estés. Porque en esta condición yo comienzo a llenarte de mi espíritu, comienzo a darte mis dones espirituales, comienzo a activar lo que ya te he dado, comienzo a poner un tesoro en tu vida. Porque, hermanos, no se trata de vos, se trata de lo que Dios pone en tu vida. Humanamente, hermanos, no podemos ayudar a nadie espiritualmente. A lo mejor la podemos ayudar con lo material, a lo mejor lo podemos ayudar dándole un abrazo y confortándolo, porque materialmente quizás tengamos algo, porque en el alma quizás tengamos algo para dar, pero lo que necesitamos es ser enriquecidos en el espíritu. Y cuando no tenemos nada en el espíritu, no podemos dar nada. Un pobre espiritual no puede dar nada, pero sí puede reconocer esa condición para que el Dios Todopoderoso, el que tiene riquezas enormes, comienza a derramar en nosotros toda bendición de lo alto. Y cuando comienza a derramar en nosotros toda bendición de lo alto, empezamos a desbordar y poder compartir con los que no tienen. Mis hermanos que pasaron aquí al frente, cada uno de ellos yo he visto cómo fue recibiendo del Señor algo, pero no se lo guardaron. Comenzaron a compartirlo con la iglesia. Pero estoy seguro que en cada uno de ellos habrá habido el momento de decir: Señor, no tengo nada, no tengo que compartir, Señor. Pero no se quedaron ahí. Se dieron a la tarea de ir a buscar al que tenía, a buscar a aquel que podía enriquecerlos con lo que ellos no tenían. Y cuando comenzaron a recibir, ¿qué pasó? Empezaron a dar. Y empezamos nosotros a ser enriquecidos. Empezamos nosotros a recibir. Porque no se lo guardaron. Y porque no se quedaron en una condición de pobreza espiritual, sino que fueron a aquel que los podía enriquecer. Y ese es mi desafío en esta noche para vos, iglesia. Que no te quedes pobre. Sí, bienaventurado si te reconoces pobre espiritual, pero no sos llamado a ser un pobre espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino. Y cuando vos comenzás a admitir tu pobreza espiritual, Dios comienza a bendecirte y Dios comienza a revelarte el reino y a darte todo lo que es del reino. Y con el reino empezamos a bendecir. No bendecimos con religión. No bendecimos con formas. No bendecimos con letra.
bendecimos con herencia espiritual. Bendecimos con lo que Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Con eso bendecimos. Y cada uno de ustedes es un heredero. Por eso, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es admitir que soy pobre. Y no quedarme con el orgullo, no quedarme con que yo puedo solo, porque no vas a poder solo. Y menos cuando se trata de cosas en lo cual Dios te quiere usar en lo espiritual. El Señor Jesús en Juan 9:39 dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y se lo voy a leer en otra versión, la NTV, para que lo podamos ver un poco más claro. Y dice: entonces Jesús les dijo: yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿De quién está hablando? Está hablando de los fariseos, de los saduceos, de aquellos que dicen: nosotros no necesitamos nada, nosotros ya la tenemos clarita. Y eran los que menos veían. Y ese espíritu religioso muchas veces se mete en la iglesia y hace creer a muchos que porque saben mucha Biblia o porque tienen ciertos conocimientos ya la tienen clara. Y muchas veces son los que menos ven lo que Dios está haciendo. Los religiosos, hermanos, se les ciega. La religión siempre ciega. Miren qué tan tremendo es ser un religioso con una venda de religión puesta en los ojos, como eran los fariseos, que Jesús caminó delante de ellos y no pudieron reconocer al Hijo de Dios. Si ellos realmente hubiesen visto, hubiesen estado preparados para ver, hubiesen reconocido inmediatamente al Hijo de Dios caminando delante de ellos. Lo hubiesen reconocido inmediatamente en los milagros, en el poder, en la palabra, en todo lo que los pobres reconocían a Jesús. Pero ellos no. Ellos que cuando Jesús hacía un milagro, lo hizo un día sábado, qué mal que está. Habló una palabra, no, ese hombre tiene demonio. ¿Y por qué la religión es así? Catalogamos incluso de tinieblas a lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque la religión nos venda los ojos, nos ciega, nos hace creer que vemos cuando no vemos nada. Y Jesús dijo: yo he venido para establecer un juicio y para separar a los que ven de los que no ven. Para decir: estos no ven, pero van a ver, porque me voy a revelar a ellos. Y estos que se la creen que la ven, estos van a ser cegados. ¿De qué lado querés estar? ¿Querés estar del lado de los fariseos? De los que dicen: yo la veo. No, yo estoy re bien, yo la veo. ¿O querés estar del lado de aquellos que humildemente dicen: Señor, mira, algunas cosas estoy viendo, pero hay un montón que no veo nada? Revélamelo. Ese es el corazón que va a recibir. Ese es el corazón que va a ser enriquecido con lo de lo alto. Aquel que está dispuesto a decir: Señor, soy pobre en espíritu, pero deseoso de que me mandes toda riqueza del cielo. Ese es el corazón que va a recibir. Hay un orgullo, hermano, que no nos deja ver y admitir nuestra pobreza espiritual. Y mientras no la podamos admitir, no podremos ser felices ni vivir el reino de Dios. Hay gente que por su orgullo
no viven bien en el mundo y no viven bien en la iglesia. Están en una condición que no son felices, porque eso no te hace feliz. Porque estar en el mundo, con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia, como se dice, no te hace feliz. No te hace feliz. Pero para que puedas ser feliz, tienes que hacerte pobre en espíritu. Mateo 9, del 11 al 13 dice: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Miren estas palabras tan duras. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y esto no es solamente para la gente que no conoce al Señor. Esto es para nosotros, hermanos. Esto es para nosotros. Porque muchas veces ese espíritu de religiosidad nos hace tratar a la gente como los fariseos trataban a los de ese entonces. Quizás no lo decimos con palabras, pero el espíritu de religiosidad es el que dice: ¿por qué le vamos a hablar a esa escoria? Capaz que no lo dice abiertamente, ¿no? Pero en el corazón muchas veces se siente. ¿Por qué vamos a ir por ese? Pero el Espíritu de Jesús dice: si te crees sano, yo no estoy para vos. Yo estoy para los que están enfermos de verdad. Yo vine a llamar pecadores, no gente que se cree justa. Cuando uno se cree justo, perdés. Nunca nos subamos al peldaño de la autojustificación, al peldaño del orgullo, del ego, porque en ese momento caeremos. Caeremos. Los que estamos estudiando allí en el SS, recuerdo, se me viene a la memoria un momento que Santi nos decía, nos leía un librito, no me acuerdo cómo se llama ahora, la batalla final, algo así era, que dice que habían líderes, ¿no?, que tenían una lucha espiritual por delante y ellos tenían armaduras muy vistosas, muy lindas armaduras, y venían peleando la batalla y avanzando, pero llegaron hasta un punto en el que tuvieron que frenar, y creo que un ángel le dice: a partir de ahora se van a tener que vestir de una manera distinta para poder avanzar. Y se les dio, dice, ropas, pero eran ropas muy como humildes, ¿no? Como se dice, humildes, ¿no? Eran ropas de humildad para tapar todo, porque la armadura brillaba tanto que los exponía y cegaba y no los dejaba pelear. Entonces, cuando se ponen la ropa de humildad sobre la armadura, esa acción los escondía del enemigo. Y él decía: el enemigo no puede ver al cristiano humilde. Y yo decía: wow, ¿cuántas veces vos querés salir a la batalla a pelear con la armadura, ¿no?, y que te la vean y que brille bastante? Pero hay enemigos que no pueden ver a través de la armadura o de las ropas de humildad. No se te pide que te saques la armadura, se te pide que la vistas de humildad. Y en la iglesia necesitamos vestirnos de humildad, porque el que se autoexalta será abajo, pero el que se humilla será exaltado. ¿Sí? Yo doy gracias al Señor que nos trae estas palabras
para que podamos seguir avanzando. Porque podemos levantarnos con un montón de cosas que el Señor nos va a ir dando, ¿no? De dones, ministerio, manifestaciones, poder y palabras, revelación, profecía. Cuánta cosa que nos puede dar el Señor y que está perfecto, está bien. Pero muchas veces nuestro corazón se levanta en orgullo también. Porque recibís demasiado y ya te comenzás a creértela. Y crees que ya sos rico espiritualmente. Y ese es el momento donde tus ojos se comienzan a velar. Hay que mantenernos humildes. Humildes. El pobre espiritual es el que recibe. Y el que se mantiene en la pobreza espiritual o reconociendo que necesita más, todavía más. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de pobreza en lo material y cómo uno se siente. Yo lo viví. Y mucho tiempo estuve en esa condición de decir, ¿cómo me gustaría tener esto? ¿Cómo me gustaría comer esto? ¿Cómo me gustaría que me regalaran esto? O esta ropa, o este calzado, o tener esto, una casa mejor. Y cuántas cosas que uno en la pobreza anhela, ¿verdad? Eso trasladarlo a lo espiritual y empezar a decir, ¿cómo me gustaría tener este don? ¿Cómo me gustaría tener esta manifestación? ¿Cómo me gustaría tener esta llenura del Espíritu? ¿Cómo me gustaría tener esta revelación y esta palabra? ¿Cómo me gustaría llevarlo a ese sentimiento de pobreza material a la pobreza espiritual? Y entonces es ahí donde Dios te escucha. Y Dios comienza a revelarte y a darte y a decirte, toma, estás en el momento indicado para recibir. Esa pobreza espiritual tuya, yo la lleno, yo la satisfago. Y comienzas a recibir. Yo sé que hay muchos que me están entendiendo. Sé que me están entendiendo. ¿Cuántos quieren más de Dios? Hambre de Dios, hambre. La pobreza del reino no es, como dije, para los pobres en lo material, sino como el Señor dice, pobres en espíritu. Santiago 2:5 dice, amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Como dije, no nos salgamos de la pobreza espiritual. Quizás la pobreza material muchas veces nos predisponga mejor quizás para algunas cosas espirituales o religiosas. Pero créanme que hay mucha gente pobre material que rechaza, que es orgullosa y no quiere recibir de Dios. Por eso Dios ha destinado a los pobres espirituales para que sean ricos en fe y para que puedan recibir el reino que Él promete. La historia del joven rico nos demuestra mucho que las riquezas materiales lo habían vuelto a él autosuficiente, orgulloso. Quiso hacer la voluntad de Dios desde una posición de autosuficiencia y orgullo. Y esa posición a Dios no le importa, no le interesa, no la quiere. Lo que Dios quiere es que vos renuncies a esa posición y a todo lo que te hace estar en esa posición, vaciarte de eso, como le dijo el Señor a el joven rico, le dijo, vendé todo lo que tenés, vení y seguime. Porque muchas veces nos apoyamos en eso que nos hace autosuficientes y orgullosos y pensamos que con eso podemos entrar en el reino y servir. Y Dios quiere que te vacíes de todo eso que te hace autosuficiente y orgulloso. Y entonces ahí vas a estar en la condición de servir.
cuando te animes a decir, esto lo suelto, por más que me duele, por más que con esto capaz que pierdo mucho, pero lo suelto. La palabra dice, y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Es imposible? No. Pero va a ser difícil hasta que esté dispuesto a rechazar, a renunciar a lo que lo hace orgulloso y autosuficiente. Quizás en eso y por esa razón los pobres estén un poquito más predispuestos porque tienen menos cosas materiales por las cuales renunciar. Pero no por eso están exentos de ser orgullosos. Como dije, hay mucho pobre material que es orgulloso en su persona y no pueden recibir tampoco de Dios. Filipenses 3:7 dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Y fíjense esto que dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, Pablo, que podría haber considerado rico por todo su prontuario, no suena muy lindo, por todo su currículum, podría haberse considerado rico, estuvo dispuesto a empobrecerse, a renunciar, a despojarse. Todo eso que a él lo hacía una persona reconocida, una persona con autoridad delante de la religión. Todo eso que él era y que lo había logrado y lo había ganado, estuvo dispuesto a soltarlo para ser enriquecido en Cristo. En otro pasaje dice, todo eso yo lo he soltado para ganar a Cristo. Y siempre me llamó la atención esa palabra, ganar a Cristo. O sea, no es que yo cuando me arrepiento y le pido que venga a mi corazón y tengo un nuevo nacimiento, ¿cómo? No era que era sin obras. No, sí, es sin obras. Pero en tu día a día tenés que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas para ganar más de Él. No te quedes con esa medida básica de recibir de Cristo en tu momento de salvación. Cristo es mucho más. Cristo es un mar grande que te puede enriquecer, pero vos tenés que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas para ganar más de Él. A Cristo lo tenés que ganar. Lo tenés que ganar. Cada vez que renuncies a algo, vas a ganar más de Cristo. Cada vez que pierdas algo de este mundo, vas a ganar más de Cristo. Cada vez que pierdas más de vos, vas a ganar más de Cristo. Cada vez que te hagas más pobre en el espíritu, más vas a ir siendo enriquecido con Cristo. Para ir terminando, el Señor le habla a una iglesia en el Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, y le dice: tú dices que soy rico, tengo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo.
Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Una iglesia donde su pastor, su líder, impartía en la congregación lo mismo. Por lo tanto, era una iglesia que creía que no necesitaba nada, que creía que tenía todo. Ahí lo dice, tú dices, tengo lo que quiero, no necesito de nada. Dios nos libre, hermanos, de decir eso. Dios nos libre. Porque necesitamos mucho. Porque si hay algo que no podemos perder, hermanos, es la manifestación del Espíritu en medio nuestro. Véngase los miércoles. Véngase los miércoles porque estamos en una búsqueda del Espíritu. Y somos enriquecidos allí cuando nos humillamos, cuando nos arrodillamos, cuando buscamos de Él y nos vamos después llenitos a casa, porque Él ha dado algo del cielo sobre nosotros. Esta iglesia del Apocalipsis dice, yo no necesito de nada, yo lo tengo todo. Pero a los ojos de Dios dice, no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, ¡guau! ¡Qué duro! Es muy duro. A mí, Dios me libre de que me sienta así. O sea, de creerme tan autosuficiente que no necesito de nada y Dios me diga, Ricky, sos un infeliz. Ya esa palabra dura. Sos miserable, sos pobre, sos ciego, estás desnudo. O sea, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Y allí el Señor, yo creo que con amor le da una clave tremenda. Y le dice, yo te aconsejo. Esta noche Dios te dice, yo te aconsejo. No lo dice como una reprensión. Lo dice con amor porque Él te ama, Él ama a su iglesia. Si en alguna vez te has sentido así, de estar que no necesitas nada, y también has sentido que Dios te dice, eres infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo, hoy Dios te dice, yo te aconsejo. ¿Qué te aconsejo? Que compres de mí oro purificado por fuego. Oro purificado por fuego. El oro en la palabra siempre nos habla de eternidad, nos habla de reino, de realeza, nos habla de recursos. O sea, vos decís que no tenés nada, pero en lo material no te falta nada. Pero yo te aconsejo que de mí compres lo que verdaderamente vale, aquello que verdaderamente va a trascender a la eternidad. Hermanos, todo lo que este mundo nos dé es pasajero. Es pasajero. Todo lo que el mundo te dé. Invertí tu vida en cosas que el mundo te puede dar, bienes, no está mal, pero invertí tu vida y tus fuerzas y tu tiempo en cosas que tienen que trascender a la eternidad. Cuando en la palabra leemos ese versículo que dice que el Señor acerca de cuando muere una persona, que siempre lo ponemos acerca de cuando se muere un hermano y decimos sus obras continúan con ellos, ¿verdad? ¿Saben cuántos hermanos que he visto que sus obras no continúan nada?
porque no dejaron nada. Y ahí en el cementerio lloramos y leemos el versículo diciendo sus obras continúan. ¿Qué obra? Si no hizo nada. Ocúpate de esas cosas. Ocúpate de eso que tiene que trascender, para que el día de tu muerte, el día de que partas de este mundo, realmente cuando digan sus obras continúan con ellos, sea una verdad. Eso es comprar oro refinado en fuego. Lo que vale la pena, lo que trasciende, lo que nos hace vivir como hijos de Dios. También dice ropas blancas. Esta iglesia se la daba porque en esa zona hacían muy buenas telas y había una muy buena posición económica. Pero el Señor le está diciendo, mira, no me importa mucho que te vistas de Armani, de todas esas marcas, Gucci, ¿no? Prada, como dice Redimido, que me las aprendí porque las canta con Redimido, ¿no? Porque mi hija escucha Redimido y me dice Gucci, Prada, ¿no? O esas de otro. Es de ese. A Dios no le interesa, hermanos, que te vistas de la mejor ropa. Vestite, sí, pero al Señor le interesa más que estés vestidos con ropas blancas, ropas de pureza, ropas de santidad. Hermanos, la iglesia como nunca está muy contaminada de pecado, muy contaminada de inmoralidad, muy contaminada de cosas que son del mundo. Tenemos que sacarlas. Imagínense que hoy el Señor nos abriera los ojos a todos y nos viera las ropas que tenemos puestas. Capaz que alguno está desnudo. Capaz que alguno tiene ropas blancas, pero recontra manchadas. ¿Cuántos de los que estamos acá pasarían la prueba, no del jabonala, la prueba de santidad, de pureza de nuestras ropas, de nuestras ropas espirituales? Hermanos, Dios te quiere encontrar con ropas blancas. A la iglesia de Sardis le dice, cuentas con algunos pocos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de que anden conmigo vestidos de ropas blancas. Ellos, los que no han manchado. Dios te haya digno. ¿Te haya digno? Por último dice, y ungüento para los ojos, visión espiritual. Como decía hace un momento, los fariseos creían que la veían, pero no veían nada. En una oportunidad me dio mucha tristeza y a la vez impotencia enterarme que en determinada iglesia había predicando a alguien que yo conocía, hablando de familia, haciendo un taller de familia, cuando su propia casa era un desastre. Estaba divorciado, estaba con sus hijos perdidos. Yo digo, ¿dónde está el discernimiento del pastor de esa iglesia que invita a predicar a alguien con una situación así? Pero hay gente que cree que la ve y no se dan cuenta de sus propios errores y no se dan cuenta de su pobreza, de su miseria. Y hasta que una persona no admite su pobreza y su miseria, no puede cambiar, no puede ser transformada ni puede ser enriquecida en el Espíritu. Por eso
busquemos las riquezas de lo alto, pero reconozcamos que lo necesitamos. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, Dios no te va a echar afuera si vas a Él. Dios nunca te va a echar afuera si vas con un corazón contrito y humillado diciendo: Señor, no tengo nada. Señor, mira, no entiendo y soy pobre. Y Dios con una gran sonrisa te va a decir: estás a punto para recibir. Salmo 51:17: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Amén. Reconozcamos al Señor, reconozcamos nuestra pobreza. Y aun cuando hayas pasado mucho tiempo de iglesia y tengas mucho conocimiento y hayas vivido manifestaciones y experiencias, nunca te creas, nunca te la creas. Seguí yendo al Señor con un corazón que dice: soy pobre, necesito más, Señor. Soy pobre. Póngase de pie. Vamos a orar. Oh Señor amado, gracias, papá. Gracias por tu palabra, papá. Gracias porque nos hablas claro. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pero Señor, hoy nos has hablado que necesitamos reconocer que somos pobres. Y cuántas veces, Señor, el orgullo nos ha hecho no poder estar en condiciones de recibir más de vos, más de tu reino. Vos estás tan deseoso de darlo, tan deseoso de compartir con nosotros esas riquezas del cielo, de llenar este vaso de barro que somos con el tesoro precioso de lo alto. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro ya lo sé, nuestro ya no necesito de nada, nos ha puesto en esa condición de realmente no recibir nada. Y hoy, papá, declaramos nuestra pobreza delante de ti. Damos gracias por todo lo que nos has dado. Damos gracias por toda esa bendición que hemos ido recibiendo, que nos has ido dando. Pero seguimos declarando que necesitamos más de ti, Señor. ¿Por qué? Porque humanamente somos pobres. No tenemos nada para dar espiritualmente. Y todo lo que podamos dar en el espíritu, primero lo tenemos que recibir de ti. Y yo te pido que llenes estas vasijas, estos vasos de barro con el preciado tesoro de lo alto. Llénanos, Señor, de la presencia de tu Espíritu. Llénanos, Señor, de ese aceite de lo alto. Llénanos, Señor, para alumbrar este mundo. Llénanos para tocar vidas, Señor, y enriquecerlas con lo de lo alto también. Llénanos, Padre. Llénanos. Comenzá a orar ahí y decirle: Señor, acá estoy. Vos me conocés mejor que nadie. Ahí en casa también. Abrí tu corazón al Señor. Que
que se rompa ese corazón duro que muchas veces se cree tan orgulloso, autosuficiente, que no necesita de nada. Ora, ora, ora. Abrí tu corazón al Señor, decirle: Señor, acá estoy. Acá estoy. Te necesito, Señor. Necesito que me llenes. Trae de lo alto, Señor, a mi vida. Trae aún lo que todavía no recibo y no conozco. Quiero ser un vaso en tus manos para bendecir a otros, pero con lo que tengo hoy no puedo.